No entienden que no es la grieta, no entienden que son los intereses de los millones de argentinos, trabajadores que han perdido su trabajo, empresarios que han perdido sus empresas, gente que duerme en la calle. ¿Qué grieta? No es ninguna grieta, son minorías que empoderándose en base a todo esto que hemos descrito y también seguramente errores que cometimos o cosas que vienen desde el fondo de la historia, no pueden resolver. Es tan difícil entenderlo. Hay que ser tan inteligente para saber estas cosas. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Si es fiscal, si es federal, hay intervenciones, resuelven, sacan, proveen prueba. Como detalle al margen, miren, ¿se acuerdan que había pedido a las obras de la provincia de Santa Cruz, además de las de vialidad? La provincia de Santa Cruz demanda 540 obras de servicios públicos, Sociedad del Estado, que es la que hace electricidad y gas, de Administración de Vialidad Provincial y de todos los organismos que están trabajando. Fomicruz, de Fomicruz también pidieron. Fomicruz es la empresa minera provincial que interviene en las concesiones mineras. Le mandaron todo al juzgado federal. Esto era junio del 2013. Un año y medio después, yo quiero recordar la semana de Polichita para acusar, para llamar indagatoria, para investigar, semana, 4 días, 2 días, 3 días. Al año y medio, casi el 16 de diciembre del 2014, en un auto donde repite muchos argumentos. Claro, la jurisprudencia no es una para Río Gallegos y otra para Capital Federal. La jurisprudencia de la Corte es la misma jurisprudencia en Río Gallegos y en Capital Federal. Muchos de los argumentos que describe la conjueza Andrea Askenazi es declarar incompetente. Se declara incompetente por los mismos argumentos parecidos, letras más, letras menos, artículos más, fallos menos, exactamente en consonancia con lo que había sostenido Ercolini cuando 3 años antes, Ercolini se había declarado incompetente. ¿A dónde va esto finalmente? Termina en la justicia provincial. En la justicia provincial, o sea, estamos hablando desde octubre de 2014, calculo que le deben haber remitido toda la documentación, expedientes y expedientes que ya tenían durante 1 año y medio de vialidad a la justicia provincial. Y la justicia provincial finalmente resuelve teniendo en cuenta
todo lo que le mandaron. Recuerden que estaban de los 51 contra... ¿Por qué eran 51? Y porque en el 2013 se ve que el número 50 y el número 51, por una cuestión cronológica, se deben haber dicho en el 2014 y el 2015, y por lo tanto era imposible que estuvieran acá. Con lo cual fueron las 49 que ya estaban y que era lo que le habían pedido. Porque no es que la mandó porque se le ocurrió, porque vio luz y entró. Se le había pedido la justicia federal al señor Periotti porque lo había denunciado una opositora, a todos, de lo mismo. Bueno, con fecha 8 de junio del 2015, la jueza de Santa Cruz dicta el sobreseimiento de Lázaro Báez, Martín Báez y Leandro Báez de demás circunstancias personales en orden al delito de fraude en perjuicio de la administración pública. No juzgó ya por la asociación ilícita que ha hecho la denuncia. Además, todos sabemos que el juez no tiene por qué respetar la calificación de la denuncia, sino que califica. Calificó que el delito en realidad no era asociación ilícita, que si había delito en todo caso era fraude a la administración pública. No es que lo absolvió de una asociación ilícita, ni siquiera lo consideró, sino de lo que realmente es la tipología del delito si es que el delito existe, y que es el fraude a la administración pública, sobreseído. Sin embargo, hoy parece ser que el levis in idem, en latín, y para el vulgo la cosa juzgada, no existen. No existen. Pero además, ¿cuál fue la opinión de este tribunal cuando se planteó esta excepción de cosa juzgada? No, no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? ¿Cómo que no es lo mismo? Si es el mismo juez que está diciendo lo mismo, pero ahora está diciendo otra cosa contraria. Si son los mismos denunciantes. ¿O de qué coalición política es Iguacel distinta de la de Carrió y Mariana Zubich? Son siempre los mismos los que nos denuncian, y son ustedes, los jueces, los que se convierten en el ariete indispensable de este flagelo, que es identificar a la política y a los cambios en un país con la corrupción. No es más fácil decir no estoy de acuerdo con esa ideología porque no me gustan los pobres, porque no me gustan los negros y porque no me gustan otras cosas. ¿Por qué no son más sinceros? No. Tienen siempre que ser condenados por corruptos los peronistas. Y yo me pregunto, ¿por qué se armó todo esto? ¿Fue solamente la política de querer condenar al adversario político y decir que son todos unos ladrones? Se robaron todo, un PBI, no sé cuántas cosas más. ¿Es solamente el ganar una elección? No. No era solamente eso. Eso lo sabemos después de 4 años de gobierno. Venían a hacer lo que hicieron. A decir que nos robábamos todo, mientras tanto endeudaron al país en un PBI, en serio, ellos lo endeudaron, con comisiones del señor Toto Caputo, del señor Sturzenegger, todos ahora dando clases en el exterior, mientras los argentinos no tenemos ni para comer. Eso vinieron a hacer, pero para hacer eso había que convencer que los que le dábamos subsidios a las tarifas, que los que creamos la UH, que los que sacamos al país del endeudamiento, éramos todos unos chorros, porque entonces era mucho más fácil endeudar al país y hacer lo que hicieron. No fue casual, no fue solamente decir los peronistas, no es la grieta, que se olviden de la grieta. No entienden que no es la grieta. No entienden que son los intereses de los millones de argentinos, trabajadores que han perdido su trabajo, empresarios que han perdido sus empresas, gente que duerme en la calle. ¿Qué grieta? No es ninguna grieta. Son minorías que, empoderándose en base a todo esto que hemos descrito, y también seguramente errores que cometimos o cosas
que vienen desde el fondo de la historia, no pueden resolver. Es tan difícil entenderlo. Hay que ser tan inteligente para saber estas cosas. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Silencio, por favor. Doctora, le pregunto si va a responder preguntas de las partes. Permiso, me voy a levantar, señor. He terminado la aclaración. Muchas gracias y buenos días. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Silencio, por favor.